Hola con todos, mi nombre es Yandri Nivelo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Telecomunicaciones y vamos a hablar del tema de modulaciones analógicas de amplitud y angular de la materia de radiopropagación dada por el ingeniero Andy Vega. Modulación amplitud, modulación angular. Antes de entrar de lleno a definir estos conceptos tenemos que tener en cuenta unos términos muy importantes. Uno de ellos es la modulación, que consiste en la variación de algún parámetro de la señal que permite un aprovechamiento óptimo del canal de comunicación, reflejada en una mayor cantidad de información transmitida a menor presencia de ruido. Pero, ¿qué podemos variar o qué se puede variar? Se puede variar la amplitud de la portadora de acuerdo con la información, o se puede variar el ángulo de la información de acuerdo o según la frecuencia de la portadora. Otro punto muy importante dentro de estas definiciones es la modulación analógica, que puede aplicarse sobre los siguientes parámetros: la amplitud de la señal, en la cual la portadora varía de acuerdo con la información, y la modulación angular, donde la información varía según la frecuencia de la señal portadora. A continuación definiremos estas modulaciones. Modulación en amplitud. En este tipo de modulación, la amplitud de la portadora varía según la señal de información, de modo que la información de la amplitud y frecuencia de esta se montan sobre la portadora, haciendo que su envolvente varíe según de acuerdo a la señal moduladora o de la información. Algunas variantes de la modulación de amplitud son las siguientes: la doble banda lateral con portadora suprimida, la banda lateral única y la banda lateral vestigial. Un poco más adentrarnos a la modulación de amplitud, tenemos lo siguiente. En la modulación de amplitud participan dos señales: la señal en banda base y la señal portadora. La señal en banda base contiene la información que se desea transmitir, mientras que la señal portadora es la señal que se utiliza para modular. La amplitud de la señal modulada contiene información transmitida, que viene denotada por su término M sub T. También tiene la amplitud de la portadora, que viene denotada por el término A sub C, y una constante llamada sensibilidad de amplitud, que viene denotada por el término K sub A. El valor máximo absoluto se denomina índice de modulación. Cuando el índice de modulación es menor que 1, no ocurre cambios de fase en la señal por los cruces por cero, como voy a señalar en la gráfica. En esta parte de aquí no ocurriría cambios de fase de la señal, es decir, la señal no está sobremodulada. Pero si el índice de modulación es mayor que 1, ocurre un fenómeno llamado sobremodulación, el cual genera inversiones de fase en los cruces por ceros, como voy a señalar en la imagen. En estos lados de aquí se desarrollarían estas inversiones por fase, el cual causa mayor consumo de ancho de banda y alteración de la señal original. Actualmente se trabajan varios tipos de modulación de amplitud. Uno de ellos es la de doble banda lateral con portadora suprimida. Este tipo de modulación se logra mediante el producto de la señal de información, o también conocida como señal en banda base, que la voy a señalar en la imagen, por la señal portadora, que es la de aquí. Se consigue mediante este producto, el producto de las dos. Esta modulación se caracteriza por la inversión de la fase cuando la señal modulada cruza por cero, lo cual provoca que la señal envolvente sea diferente a la señal del mensaje. Otro tipo de modulación es la de banda lateral única. Aquí solo se transmite las bandas de la señal. Puede ser la inferior o la superior. Se caracteriza por un filtro y un discriminador de frecuencias para elegir la banda que se desea transmitir. Por último y no menos importante, tenemos la banda lateral vestigial. En este tipo de modulación se suprime parcialmente una de las bandas, como veremos en la imagen, y se transmite el residuo de la otra banda para compensar dicha transmisión. Se transmitiría este residuo. El diseño del filtro pasabanda es lo que la distingue de la modulación DSB. En todo lo que se ha explicado anteriormente hay un concepto implícito llamado heterodinaje, el cual consiste en trasladar una señal de una frecuencia a otra. Esto es posible mediante un mezclador, el cual consta de un modulador de producto y un filtro pasabanda. Para ejemplificar mejor el heterodinaje, se toma en análisis la siguiente gráfica, donde tenemos un espectro S1, la frecuencia de portadora F1, esta va a ser la frecuencia de portadora. Tenemos un ancho de banda de 2W, es el ancho de banda, y la salida del mezclador se observa en la siguiente gráfica, en la parte del literal B, donde tenemos una señal S1', que podemos verla aquí, que es la suma de estas dos señales, la no sombreada y la sombreada. Si la señal deseada es la sombreada,
A esto se le llama conversión descendente. Y si la señal deseada es la no sombreada, a esto se le llama conversión ascendente. El filtro se encarga de dejar pasar la señal deseada. Siguiendo con la explicación de estos conceptos, tenemos la modulación angular. La modulación angular se produce siempre que varíe el ángulo de fase de una onda senoidal con respecto al tiempo. Una onda de modulación angular puede describirse matemáticamente como podemos ver en la fórmula que está en pantalla, donde m sub t es la señal transmitida o modulada, v sub c es la amplitud de la portadora, wc que es la frecuencia angular de la portadora y θ de t que es la desviación en fase. Las variantes de la modulación angular son modulación de frecuencia, que viene dada por las siglas FM, que nos da mayor amplitud igual a mayor frecuencia. Y tenemos la modulación en fase, que tenemos sus siglas PM, que es mayor pendiente igual a mayor frecuencia. A continuación describiremos estas dos variantes. Modulación en frecuencia. Esta técnica de modulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. Viene denotada por la siguiente fórmula, donde en este caso tenemos el término A, que va a ser la amplitud de la señal. Tenemos phi de t, que va a ser la fase instantánea de la señal senoidal. Tenemos WC, que es la frecuencia angular constante de la señal, y tenemos θ de t, que es la desviación de fase. En la gráfica de acá abajo podemos ver el espectro de frecuencia de la modulación en frecuencia. Cabe recalcar, usos de la modulación FM. Dentro de sus usos más importantes son en radio, en televisión, donde está la subportadora de sonido, y la SECAN, que es el sistema de televisión SECAN que modula la información de color FM. Tenemos micrófonos inalámbricos y ayudas de navegación aérea. Modulación en fase. La modulación en fase se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en forma directamente proporcional de acuerdo con la señal moduladora. La modulación de la fase no suele ser muy utilizada porque se requieren equipos de recepción más complejos que los de la frecuencia modulada. Además, pueden presentar problemas de ambigüedad para determinar si una señal tiene una fase de 0 grados o 180 grados. En pantalla podemos observar su fórmula, la cual viene dada por los siguientes términos. A sub c, que es la amplitud de la portadora. WC, que es la frecuencia angular de la portadora. Tenemos m de t, que es la señal transmitida. Y también tenemos phi de c, que como ya venimos diciendo es la fase instantánea de la señal senoidal. Dentro de los usos más importantes de esta modulación son los siguientes. Se utiliza ampliamente en la radiodifusión comercial, transmisión de sonido de televisión, también en radio móvil de 2 sentidos o radio celular, y los sistemas de comunicación de microondas por satélite. A continuación se presentan las referencias de donde se sacó toda la información para desarrollar este video y explicarlo de la mejor manera. Espero que todo lo que se haya explicado en este video haya quedado entendido. Gracias por su atención.